La luz gris se filtraba a través de las estrechas ventanas de la prisión estatal de Ironwood, como si incluso el sol dudara en iluminar los eventos que se desarrollaban dentro. Los guardias patrullaban los corredores con un ritmo metódico, sus pasos resonando contra las paredes de concreto pintadas de un azul institucional apagado. Leonard Len Jackson yacía encadenado a una cama de acero en el ala segura, una bombilla solitaria sobre su cabeza revelaba las líneas grabadas de agotamiento en su rostro. Había dormido poco en la última semana. Al amanecer, los oficiales de la prisión lo trasladarían a la celda final, una cámara estéril adyacente a la sala de ejecución. 2 horas después, planeaban administrarle la inyección letal. Sin amigos, sin familia, solo las visitas ocasionales del reverendo Morris, el capellán de la prisión, habían aliviado las últimas semanas de Len. Sin embargo, mantenía un deseo persistente, me gustaría ver a Eclipse antes de morir, repetía al guardia que estaba fuera de su celda. Eclipse era su perro, un pastor alemán que había adoptado 3 años antes de su arresto. Len amaba a ese perro más que a la vida misma. Mara Batista, la directora de la prisión, apareció en su campo de visión. Su postura era rígida, pero no cruel. Jackson, las solicitudes finales están sujetas a aprobación. Traer un animal a las instalaciones de la prisión no es estándar. Ni siquiera sabemos dónde está el perro. Lo sé, interrumpió Len, su voz sonaba áspera incluso para sus propios oídos. Eclipse está con Ellen Griggs, mi prometida antes de todo esto. Todavía lo tiene, hasta donde sé. Intentó mantener un tono neutro, pero el dolor en su garganta lo traicionó. Por favor, directora, si queda algo de misericordia, déjeme ver a Eclipse. Ella lo miró con una simpatía que intentó ocultar detrás del protocolo habitual. Veré qué puedo hacer, pero no te hagas ilusiones. Len asintió. Estaba demasiado cansado para pelear o suplicar. En verdad, aún se aferraba a un hilo de desafío, una negativa a aceptar que había asesinado a alguien. Durante 5 años, Len había proclamado su inocencia a cualquiera que quisiera escuchar. Después de múltiples apelaciones, nadie le creía, excepto quizás el reverendo Morris, quien en más de una ocasión expresó dudas. Cuando la directora se marchó, Len escuchó una conversación afuera, otra protesta formándose. Un guardia dijo, la mitad piensa que es culpable como el pecado, la otra mitad quiere que se abola la pena de muerte por completo. Len cerró los ojos. No importaba lo que creyeran los de afuera, en unas pocas horas, la aguja haría su trabajo sombrío. Se levantó del catre, sintiendo el tintineo de las cadenas alrededor de sus tobillos con cada movimiento. Caminó hacia la pequeña ventana, una rendija rectangular alta, y trató de ver el cielo. Solo se veía una banda acuosa de luz, el amanecer aún era débil, pero su tonalidad rosada se extendía por el horizonte. Le recordó dolorosamente las mañanas tempranas que solía pasar paseando a Eclipse por las calles vacías de Redwood City. Por un momento, Len casi pudo sentir a Eclipse tirando de la correa, ver la cola del pastor alemán moviéndose emocionada mientras se dirigían al parque. Recordó cómo el perro corría en círculos a su alrededor, haciendo sonreír a los extraños. Algunos incluso preguntaban, ¿lo entrenaste tú mismo? Orgullosamente, Len respondía, sí. El pastor alemán era brillante, ansioso por complacer. Eclipse había sido más que una mascota, había sido un salvavidas. Un guardia golpeó la puerta. Jackson, hora de ir. Te están trasladando a la celda de espera final. La directora quiere que estés preparado. Len tragó saliva. ¿Voy a obtener mi último deseo?, preguntó a través de los barrotes de acero. El guardia evitó su mirada. Todo lo que sé es que están consultando con el departamento de correcciones. No contengas la respiración. Asintiendo, Len se dio la vuelta y ofreció silenciosamente sus muñecas para las esposas. Estaba acostumbrado a esto después de tantos años de confinamiento, el clic mecánico del metal contra metal se sentía casi rutinario. Vamos, dijo el guardia.
Len echó un último vistazo a esa banda mezquina de luz matutina, preguntándose si alguna vez vería el sol romper completamente el horizonte nuevamente. Ellen Griggs estacionó su camioneta frente a la pequeña casa adosada que ahora alquilaba. Eran poco más de las 6 de la mañana, y no había dormido en toda la noche. La ansiedad que le revolvía el pecho había comenzado desde que vio la noticia. La ejecución de Leonard Jackson estaba programada para esa mañana. Dentro de la casa, Eclipse yacía acurrucado en una cama para perros, con parches de pelaje un poco más esponjosos de lo habitual para un pastor alemán de su edad. Al escuchar los pasos de Ellen, levantó la cabeza, con las orejas en punta. Eclipse no había visto a Len desde el juicio, hace 5 años. El corazón de Ellen se apretó al ver la mirada alerta del perro. Eclipse era todo lo que quedaba de la vida que ella y Len habían comenzado a construir, un anillo de compromiso, invitaciones de boda a medio escribir, un apartamento al que estaban a punto de mudarse. Luego, todo se hizo añicos la noche en que la policía encontró a Len cerca de la escena del crimen y le echaron la culpa. Se agachó y acarició la cabeza de Eclipse. ¿Lo extrañas, verdad? Sé que sí. A pesar de todo, nunca dudó de la inocencia de Len. La evidencia había apuntado de manera extraña, una huella parcial en un arma, avistamientos no confirmados de testigos cuestionables y un supuesto motivo financiero que nunca tuvo sentido. Pero una fiscalía convincentemente presentada selló el destino de Len. Había pasado años intentando ganar terreno en una apelación, sin éxito. Ellen se puso de pie, sus ojos se desviaron al montón de correo en la mesa de la cocina. Tuvo que recordarse a sí misma, hoy era el día en que Len estaba programado para morir por inyección letal. Había suplicado al nuevo fiscal de distrito que reexaminara el caso, había intentado contactar a periodistas, pero nada había funcionado. Su teléfono vibró, sobresaltándola. Lo tomó, el número era de la prisión de Ironwood. Hola, señorita Griggs, preguntó una mujer, con una voz calma y oficial. Aquí la directora Batista. Llamo por la solicitud final de Leonard Jackson. La piel de Ellen se erizó. ¿Hay algún cambio? Escuché que el gobernador podría. Lo siento, interrumpió Batista, no hay suspensiones ni retrasos. La ejecución seguirá adelante. Pero el señor Jackson ha solicitado ver a su perro Eclipse una última vez. Dice que Eclipse está bajo su cuidado. Ellen casi dejó caer el teléfono. ¿Todavía quiere ver a Eclipse? Sí. Nunca hemos hecho esto antes, pero recibí una aprobación condicional del Departamento de Correcciones. Sin embargo, estamos cortos de tiempo, suspiró la directora. Necesitamos que usted y el perro estén aquí en 90 minutos o no será posible. El pulso de Ellen se aceleró. Lo traeré, absolutamente. Saldremos en 5 minutos. Colgó y miró a Eclipse, que ahora estaba de pie, con la cola moviéndose porque claramente estaba emocionado, y los perros perciben eso. Pero Ellen también vio la aprensión en sus ojos, quizás captando su ansiedad. Intentó reunir algo de valentía. Vamos, pequeño, vamos a ver a Len. Por un momento, su voz tembló. Forzó una sonrisa frágil, sabiendo que, por imposible que pareciera, tenía que hacer esto. Ellen se puso rápidamente un abrigo, tomó la correa de Eclipse y lo guió hacia la camioneta. Esto era todo lo que le quedaba a Len, una conexión final con un mundo que alguna vez les había ofrecido a ambos la promesa de felicidad. Mientras retrocedía por el camino de entrada, Ellen sintió la inquietante sensación de que estaba conduciendo hacia el día más oscuro de su vida. El motor zumbaba mientras aceleraba hacia la prisión de Ironwood, empujando el límite de velocidad en carreteras mayormente vacías. El amanecer iluminaba el cielo del este, un remolino de rosa y naranja teñía las nubes. Arriesgó una mirada a Eclipse en el asiento trasero, el pastor alemán miraba por la ventana, ocasionalmente dejando escapar un suave gemido, como si también percibiera la gravedad de lo que les esperaba. Su teléfono seguía vibrando, llamadas de amigos, tal vez de personas que vieron las noticias.
Las ignoró. En este momento, solo importaba una cosa, cumplir con la solicitud de Len. La atormentaba la idea de que podría llegar y descubrir que era demasiado tarde o que algo más había salido mal. ¿Y si la directora revertía su decisión en el último minuto o no permitían al perro por algún tecnicismo? Ellen apretó el volante con más fuerza. Aguanta, Len, murmuró, solo aguanta un poco más. Los semáforos le dieron mayormente señales verdes, como si el universo ofreciera una pequeña gracia. Se acercó a las altas cercas y alambres de púas que rodeaban la prisión de Ironwood con un frío temor en el estómago. Dos conjuntos de puertas se abrieron lentamente, controlados por guardias atentos en una cabina. Cuando finalmente estacionó, un oficial correccional se acercó. Ellen bajó la ventanilla. Estoy aquí por la solicitud final de Leonard Jackson, dijo, con la voz temblorosa. Tengo a su perro, Eclipse. El oficial revisó una tablilla y le indicó que pasara. La dirigió a una entrada lateral. Estacionó la camioneta. Espere aquí, dijo el oficial, hasta que confirmemos todo dentro. Ellen se estiró hacia atrás y dio a Eclipse una palmadita reconfortante. Solo un poco más, pequeño. Lo verás pronto, susurró. Eclipse presionó su hocico contra su mano, como diciendo que entendía. Cerró los ojos, imaginando cómo sería estar frente a Len otra vez. ¿Cómo se vería de demacrado? ¿Tendría aún ese pequeño hoyuelo en su mejilla izquierda cuando intentara sonreír? ¿Olería todavía a la loción para después del afeitado que usaba? Ellen se dio cuenta de que las lágrimas corrían por su rostro. Las limpió rápidamente. En este momento, tenía que mantenerse fuerte por el bien de Len y de Eclipse. Entonces, la puerta del ala administrativa se abrió, y un guardia diferente salió, haciéndole señas para que entrara. Este era el momento. Antón Delacqua ajustó el nudo de su corbata frente a un espejo que reflejaba a un hombre al borde de la jubilación. Su cabello entrecano estaba cortado corto, y sus ojos color avellana, agudos, traicionaban una vida llena de secretos. Durante 3 décadas había servido como detective, y ahora, con un reloj de oro a la vuelta de la esquina, cargaba con un arrepentimiento que no lo dejaba dormir bien por las noches. Durante 5 años, un caso lo había estado carcomiendo, la condena por asesinato de Len Jackson. Antón fue el detective que lideró la investigación que puso a Len en el corredor de la muerte. En ese entonces, la evidencia parecía clara, huellas parciales en el arma homicida, un depósito bancario sospechoso cerca del momento de la muerte de la víctima, y relatos ambiguos de testigos que ubicaban a Len en la escena. Pero en los últimos 2 años, su antiguo compañero le había confiado dudas, algo sobre cómo ciertos testimonios fueron manipulados, como el historial de la víctima desapareció de los registros oficiales, como ciertas pistas digitales nunca fueron investigadas. El compañero afirmó que el rompecabezas nunca se resolvió completamente o posiblemente fue manipulado. La ciudad veía a Antón como un héroe detective, un hombre de justicia inquebrantable, pero a medida que se acercaba la fecha de ejecución de Len, Antón se encontraba visitando los polvorientos archivos del juzgado del condado a horas extrañas. Releía transcripciones, volvía a ver videos de interrogatorios. Cada vez, los detalles pinchaban su conciencia. La línea de tiempo no encajaba perfectamente. La víctima, un empresario llamado Raymond Connincide, tenía una lista de enemigos, algunos con motivos más fuertes que Len. Y ese depósito bancario sospechoso en la cuenta de Len nunca se rastreó completamente hasta su origen. La fiscalía afirmó que era dinero para silenciar el asesinato, pero no existía prueba de su procedencia. El celular de Antón sonó, devolviéndolo al presente. Leyó el mensaje, la apelación final de Jackson fue denegada, ejecución programada para las 9 de la mañana. Si queda algo por hacer, hazlo ahora. El mensaje venía de un amigo aún dentro de la oficina del fiscal de distrito. Una sensación de temor tiró de Antón. Había considerado dar un paso adelante, pero nunca reunió el valor.
Había intentado pedir discretamente a sus superiores que revisaran las pruebas forenses, lo descartaron. Para ellos, la condena era una victoria, un caso cerrado. El sistema de justicia de la ciudad veía un caso claro con un hombre peligroso encerrado. Después de todo, algunos de los mayores actores en el gobierno local eran amigos de Koninkaid. Koninkaid había sido un magnate inmobiliario con dinero en el bolsillo de cada político. Lo lloraban como a un santo, ignorando cualquier posible negocio turbio que manejara. La ciudad quería un chivo expiatorio, y Len Jackson encajaba en el papel. Ahora, solo en su modesto dormitorio, Antón revisó su reloj, 7:20 de la mañana. Tomó un teléfono que rara vez usaba, un dispositivo prepago comprado para privacidad. Marcó un número de memoria. 1, 2, 3 timbres. Sí, vino una voz baja y ligeramente áspera. Soy del Aqua. Escucha, necesito que me hagas un favor. No tenemos mucho tiempo. La llamada fue a un contacto especializado en recuperación de datos. Si existían huellas digitales que apuntaran lejos de la culpabilidad de Len, esta persona podría encontrarlas. Tal vez era un intento desesperado de última hora, pero Antón no podía dejar pasar este día sin intentar todo. Deslizó una pistola en una funda de cuero bajo su chaqueta, no porque esperara un tiroteo, sino porque los viejos hábitos son difíciles de abandonar. Conduciendo su sedán sin marcar, dejó atrás la tranquila calle suburbana. El cielo permanecía nublado, cubriendo la ciudad con una neblina gris. Mientras maniobraba por el tráfico matutino, los recuerdos de la investigación inundaron su mente. Recordó el día que entrevistó a Len, un día que debería haber sido rutinario. El sospechoso parecía genuinamente desconcertado, incluso asustado. No lo hice, había insistido Len con una calma que era o la marca de un psicópata o de un hombre inocente que creía en la justicia. A lo largo de los años, Antón había interrogado a todo tipo de criminales, el comportamiento de Len nunca encajó del todo con el tipo endurecido o engañoso. Estacionándose en el lote de una biblioteca pública, encontró el edificio aún cerrado. Bien, el wifi de la biblioteca se extendía al área de estacionamiento, ofreciendo un lugar discreto para cargar y descargar archivos al experto digital al otro lado de su teléfono. Con prisa medida, transfirió copias de los registros del caso desde una unidad flash. No tenía ilusiones, esto podría ser demasiado poco, demasiado tarde. Mientras esperaba la confirmación de recepción de su contacto, Antón pensó en el Jackson que conoció, sin antecedentes penales, baja honorable del ejército, un trabajo estable en una firma de seguridad. Luego, la caída abrupta. Cuanto más lo repasaba, más apestaba a una trampa. Su teléfono vibró, recibido. Dame una hora. Antón respondió rápidamente, no tenemos una hora. Ejecución a las 9. Apúrate. Encendió el auto nuevamente, dirigiéndose al juzgado del condado. Si por algún milagro surgía una pieza de evidencia que probara la inocencia de Len, Antón necesitaba ser quien la entregara al fiscal de distrito o a la directora. Era una posibilidad remota, pero mejor que quedarse de brazos cruzados. La silueta de la ciudad apareció a lo lejos, un grupo de vidrio y acero brillando bajo una luz matutina tenue. La misma ciudad que alguna vez lo aclamó como un detective de élite. Mientras los minutos pasaban, Antón rezó para que este esfuerzo desesperado diera algo, cualquier cosa, para sembrar dudas sobre la condena. También tenía un segundo plan en mente, una misión personal. Si no surgía evidencia digital, caminaría él mismo a la prisión de Ironwood, encontraría a la directora y diría, tengo una sospecha razonable de que atrapamos al hombre equivocado. Podría llevar a su propia desgracia profesional, incluso a problemas legales por ocultar dudas durante tanto tiempo. Pero tal vez podría comprar una suspensión de la ejecución o abrir una audiencia de última hora. El tiempo se le escapaba de las manos. Antón pisó el acelerador con más fuerza, esquivando autos lentos. A lo lejos, el cielo se aclaró, las nubes se separaron,
dejando pasar un pálido rayo de sol. El detective interpretó eso como una señal, una débil esperanza en una situación sombría. Si esa esperanza le fallaba, si el sistema no cedía, todo lo que le quedaría sería el conocimiento de que intentó salvar a un hombre inocente, aunque fuera demasiado tarde. Len Jackson fue conducido a través de una serie de pasillos sin ventanas hasta llegar a la celda de espera final. Era un espacio pequeño y antiséptico con paredes de azulejos blancos y una luz fluorescente cegadora en el techo. El aire olía levemente a desinfectante y miedo. Una ventana de observación solitaria daba al corredor, permitiendo a los guardias vigilar cada uno de sus movimientos. Una oficial correccional, García, le quitó las esposas a través de la ranura de la puerta, dándole una momentánea sensación de alivio. Dejó una bolsa de papel que contenía la modesta última comida que había pedido, una hamburguesa con queso con pepinillos extra y un refresco, no porque tuviera hambre, sino porque recordaba haber compartido una comida rápida similar con él en el día que adoptó a Eclipse. García ofreció un asentimiento forzado. Te prepararán en unos 30 minutos. Sí, si la directora dice que sí, verás a tu perro. Su voz se suavizó. Claramente no estaba cómoda participando en una ejecución, pero el deber superaba sus reparos personales. Gracias, dijo Len, tomando la hamburguesa. No la desenvolvió, el olor solo ya traía una ola de nostalgia. Cada recuerdo era como un fragmento de vidrio, astillas de una vida que le habían robado. Consideró comer, pero su estómago se apretó con temor. Tomó un sorbo de refresco y lo dejó a un lado. Sentado en el estrecho catre, miró fijamente la pared opuesta. Se preguntó si Eclipse siquiera lo reconocería. Tal vez el pastor alemán había seguido adelante, 5 años era mucho tiempo. Sin embargo, una oleada de esperanza revoloteó en su pecho. Si la directora había hecho esa llamada a Ellen, tal vez Eclipse estaba en camino. Tal vez, en estos últimos momentos, Len podría sentir ese amor incondicional una vez más. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos en el pasillo. Luego, increíblemente, la puerta se abrió. La directora Batista entró primero, su expresión tensa. Detrás de ella estaba Ellen, sosteniendo la correa de Eclipse. En el momento en que el perro vio a Len, todo su cuerpo se puso rígido. Eclipse soltó un ladrido fuerte seguido de un frenesí de movimientos de cola. Len contuvo el aliento. Eclipse saltó hacia adelante, las uñas del perro resonaron contra el suelo de baldosas mientras intentaba subir al catre. Soltó una serie de ladridos emocionados que Len reconoció, medio aullido, medio llanto, algo que el pastor alemán siempre hacía cuando estaba exultante. Un guardia estaba a punto de contener al perro, pero Batista lo detuvo con un gesto. Len, con lágrimas corriendo por su rostro, se arrodilló en el suelo. Hola, pequeño, susurró, abrazando a Eclipse por el cuello. El pastor alemán era más grande ahora, con el pelaje más esponjoso. El hocico de Eclipse tenía una tenue raya blanca que no estaba allí hace 5 años, pero sus ojos, de un azul hielo impactante, brillaban con la misma adoración que Len recordaba. Ellen estaba junto a la puerta, temblando. Len levantó la vista hacia ella. Ellen, murmuró, ninguna palabra podía ser suficiente. En una sola mirada, vio todo el dolor que ella había soportado por él, visitas que probablemente fue obligada a terminar, el desamor de perder la vida que habían planeado juntos. Lo intenté, traté de detener esto, susurró Ellen. Les rogué que volvieran a mirar. Nadie quiso escuchar. Lo siento, Len. Él negó con la cabeza. No lo hagas. Hiciste más que nadie. La directora Batista se aclaró la garganta. Tenemos 15 minutos, dijo, sonando mucho más amable de lo que Len había escuchado de ella antes. El capellán vendrá después, y luego el doctor. Lo siento, Jackson. Len intentó tragar el nudo en su garganta. Aprecio que me dejes verlo, logró decir.
Ellen se arrodilló al otro lado de Eclipse, quien estaba ocupado lamiendo la cara de Len. Ella extendió la mano, y Len la tomó. Por un momento, simplemente absorbieron la realidad de estar en la misma habitación después de tanto tiempo. Ninguno tenía las palabras para expresar esa mezcla de desamor y anhelo. Él sigue siendo tuyo, dijo Ellen suavemente. Nunca lo reubiqué, aunque la gente me dijo que era mejor seguir adelante. Len enterró su rostro en el pelaje de Eclipse, inhalando ese cálido olor a perro que solía recibirlo en la puerta después de un largo turno de trabajo. El silencio en la habitación se sentía como el ojo tranquilo de un huracán que giraba afuera, multitudes protestando, una inyección letal preparada. Sin embargo, aquí, por estos pocos momentos, el amor florecía en una forma cruda e innegable. 15 minutos, repitió Batista suavemente, retrocediendo hacia el corredor. Luego es hora. Ellen parpadeó rápidamente. Esperaré afuera. Estaré aquí hasta. Su voz se quebró. Se levantó, abrazándose a sí misma mientras salía. La puerta se cerró detrás de ella. Len estaba solo con Eclipse bajo la mirada vigilante de la directora y un guardia detrás del cristal, pero se sentía como soledad, un oasis robado de humanidad. El pastor alemán lo acariciaba con un afecto imparable, ocasionalmente gimiendo y golpeando los brazos de Len con sus patas. Len acarició detrás de las orejas de Eclipse, con lágrimas cayendo libremente. Nunca dejé de amarte, pequeño, dijo. Nunca dejé de soñar con pasearte por Redwood Creek o enseñarte nuevos trucos. Me mantuviste en pie cada vez que pensé en... Se detuvo, recordando noches oscuras cuando los pensamientos de suicidio lo acechaban. Me diste algo a lo que aferrarme. Eclipse lamió su mejilla, un gesto suave y reconfortante. El perro no podía entender las complejidades de una condena injusta o las últimas apelaciones, pero sabía que Len estaba sufriendo, eso era suficiente. Len escuchó un breve golpe, el tiempo se escapaba. Cada segundo se sentía como una gota de agua en un desierto, preciosa y escasa. Enterró su mano en el grueso pelaje de Eclipse. No es justo, murmuró. 5 años perdidos. Nunca pude probar. Su garganta se cerró por enésima vez. Pensó, no maté a Raymond Cunningham. No importaba cuántas veces repitiera las palabras, no importaba cuán apasionadamente insistiera, los tribunales nunca le creyeron. Finalmente se puso de pie y colocó ambas manos en las mejillas de Eclipse. El perro lo miró, con las orejas en punta, como si memorizara el rostro de Len. Te amo, logró decir Len. Luego, en un gesto que nunca quiso hacer, retrocedió, esperando que un guardia viniera por Eclipse. Para su sorpresa, la voz de la directora llegó a través del altavoz. Señor Jackson, su tiempo se acabó, pero ¿le gustaría que Eclipse permanezca hasta que llegue el capellán? Puedo permitir que se quede unos minutos más si desea que esté a su lado. El pecho de Len se contrajo. Estaría agradecido, señora. El tono de la directora se suavizó. De acuerdo, pero solo hasta que llegue el capellán. Luego tenemos que escoltar al perro fuera. Protocolo. Len se hundió de nuevo en el catre, guiando a Eclipse para que se sentara a su lado. Unos minutos más. Sintió una gratitud que venía con una corriente subterránea de incredulidad. Este era el último momento pacífico que tendría con el perro que amaba más que su propia vida. Cerró los ojos. Si este era su último recuerdo, al menos sería uno digno de aferrarse en sus últimos segundos conscientes. Fuera de la celda de espera final, Ellen se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho. No podía escuchar nada excepto murmullos distantes desde el pasillo administrativo. Ocasionalmente, un eco de pasos resonaba, guardias, médicos, miles de empleados indiferentes continuando con su día. Una voz repentina la sobresaltó. Señorita Griggs. Era un barítono masculino, teñido de edad y arrepentimiento.
Levantó la vista para encontrar a un hombre alto con cabello entrecano, vestido con un traje oscuro. Se movía con la confianza cautelosa de alguien acostumbrado a llevar autoridad. Mi nombre es Antón Delacqua, dijo, extendiendo una mano. Fui el detective en el caso de Leonard Jackson. Ellen se tensó. ¿Por qué vienes ahora? A Ellen le quedan minutos, tal vez una hora. ¿No es demasiado tarde? Él apretó los labios. Eso es exactamente por lo que estoy aquí. Creo que cometimos un error. La garganta de Ellen se apretó. ¿Crees? No dijiste nada durante 5 años. Delacqua suspiró. He sospechado durante 2. Intenté seguir pistas, pero el departamento no estaba interesado, ¿y yo? Miró al suelo, la vergüenza subiendo a sus mejillas. Dudé. No quería desmantelar mi propio caso sin evidencia sólida. Ella apretó los puños, pero su cansancio y su desamor superaron la ira. ¿Tenemos, qué, media hora hasta la inyección letal? Si me estás diciendo esto ahora, ¿qué puedes hacer? Él señaló su teléfono. Tengo un contacto analizando huellas digitales de la vida de la víctima, además de pistas no reveladas que nunca llegaron al juicio. Espero un milagro, alguna prueba para al menos suspender la ejecución. Él tragó saliva. La verdadera pregunta es si la directora retrasará el procedimiento si aparezco con sospechas. Ellen forzó una oleada de emoción. Len merece esa oportunidad, susurró. Es inocente. Siempre lo he sabido. Delacqua dio un pequeño asentimiento. Yo también lo creo. Déjame hablar con la directora Batista. Ellen lo siguió por el corredor. Pensó en los horrores que Len había soportado, aislado en el corredor de la muerte, llamado asesino por todos los que una vez lo respetaron. ¿Por qué no hablaste antes? Quería gritar, pero mantuvo su enfoque en el presente. El tiempo no estaba de su lado. La directora estaba cerca de una puerta de paneles de vidrio que conducía a una pequeña oficina administrativa. Hojeaba documentos en una tablilla. Delacqua se acercó, se presentó. El rostro de Batista se endureció. ¿Tienes información que podría afectar esta ejecución? ¿Te das cuenta de lo cerca que estamos de la hora señalada? Delacqua asintió vigorosamente. Señora, sí. Podríamos estar lidiando con evidencia manipulada. Si es así, no podemos proceder con una sentencia irreversible. Le ruego que al menos solicite una breve suspensión a la oficina del gobernador mientras confirmo nuevos hallazgos. Batista le dio una larga mirada penetrante. Detective, no puedo simplemente tomar tu palabra. Necesitas más que las dudas personales de un investigador. Mi contacto está verificando archivos digitales de las finanzas internas de Raymond Conincaid, dijo Delacqua. Si encontramos algo que vincule al verdadero asesino con alguien más o demuestre que Len fue incriminado, ¿puedes justificar una suspensión? Ella se frotó las sienes. Puedo enviar tu reclamo al Departamento de Correcciones y al Consejo Legal del Gobernador, pero querrán evidencia documentada. Si no tienes eso, es solo rumores. En ese momento, un guardia de la prisión se apresuró hacia la directora. Señora, llamada telefónica para usted. La oficina del fiscal de distrito. Batista frunció el ceño. Perfecto momento o terrible momento. Se excusó. Ellen se acercó más a Delacqua, con voz baja. ¿Y si la llamada telefónica es sobre alguna información nueva? Él exhaló. Solo puedo esperar que así sea. Si no, tengo que hacer lo que sea necesario, empezar a gritar sobre testigos coaccionados, errores en la cadena de custodia, incluso si no es a prueba de balas. Podría causar suficiente alboroto para que un juez retrase la inyección. Ellen agarró su brazo, con ojos desesperados. Por favor, si hay incluso un 1% de posibilidades, no podemos dejar que lo maten. Es un hombre inocente. Escuchó un pitido urgente desde el teléfono de Delacqua. Revisó un mensaje de texto, de repente, sus rasgos se iluminaron,
luego se volvieron serios. Encontraron algo, dijo, con la voz temblorosa. Mi contacto dice que las cuentas bancarias de Koninkai tenían grandes sumas moviéndose en el momento del asesinato, todas enmascaradas a través de corporaciones fantasma, posiblemente dinero para silenciar o un montaje. Ellen se sintió mareada. Eso podría ser suficiente para probar que Len no tenía un motivo o que alguien más estaba orquestando todo. Delacqua hizo una mueca. Necesito ver los detalles. Podría mostrar que Len fue incriminado o al menos que el asesinato de Koninkai estaba ligado a crímenes financieros más grandes. La pregunta es, ¿podemos hacer que la directora detenga la ejecución para un verdadero análisis de la evidencia? No tuvieron que esperar mucho por una respuesta. Batista regresó, con el rostro pálido como si acabara de recibir una noticia terrible. Detective Delacqua, señorita Griggs, hay una posibilidad de que el fiscal de distrito considere una suspensión temporal si presentamos evidencia creíble de mala conducta, pero todo debe pasar por la cadena del gobernador. Delacqua mostró a Batista los mensajes en su teléfono. Déjeme enviar estos documentos a su oficina ahora mismo. La mandíbula de Batista se tensó. Envíalos. Llamaré personalmente al personal del gobernador. Los ojos de Ellen se llenaron de esperanza cautelosa. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Batista no dijo nada, pero les hizo señas para que la siguieran. Se dirigieron a su oficina, donde una máquina de fax, una computadora y líneas telefónicas estaban a su disposición. Delacqua escribió con velocidad frenética, transmitiendo datos. Batista ya estaba al teléfono, con voz tensa. Sí, consejo del gobernador, estoy viendo nueva evidencia que podría sugerir una condena errónea. No podemos proceder hasta que confirmemos o desmintamos estas afirmaciones. Ellen rondaba cerca de la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Podría esto realmente suceder? Imaginó a Len en esa celda diminuta, posiblemente despidiéndose de Eclipse por última vez. Miró a Delacqua, cuya postura rígida traicionaba culpa y desesperación en igual medida. Los siguientes 10 minutos se alargaron en un silencio agonizante. Finalmente, Batista colgó el teléfono. Necesitan más, pero otorgarán un aplazamiento de 2 horas para la inyección letal si podemos producir una pista creíble. Ellen parpadeó. ¿Solo 2 horas? Es mejor que nada, dijo Delacqua en voz baja. Nos da tiempo. Si podemos confirmar o ampliar estas transacciones, tal vez vincularlas a un ángulo de asesinato por encargo, podemos solicitar una suspensión completa. Los hombros de Batista se hundieron en alivio, aunque su expresión seguía siendo sombría. Tenemos que mantener esto fuera de la prensa por ahora. Si causamos revuelo antes del decreto oficial del gobernador, corremos el riesgo de caos. Ellen exhaló, una ola de esperanza la invadía. Entonces, ¿Len podría no morir esta mañana? Batista la miró amablemente. Si esta evidencia prueba incluso una exoneración parcial, personalmente lo detendré. Pero todo depende de lo que tu contacto descubra en los próximos 90 minutos. Ellen asintió, con lágrimas brotando. Rezó para que no fuera todo una broma cruel del cosmos, que el caso condenatorio construido contra Len finalmente se derrumbara. Porque si no, su último recuerdo de él sería el apretón de manos, las lágrimas, y verlo salir de este mundo etiquetado como asesino. El capellán Morris estaba en la puerta de la celda de espera de Len, dando un suave golpe. Leonard, ¿puedo entrar? Len, que descansaba su mano en el cuello de Eclipse, se giró y asintió, resignado. Sí, por favor. Suavemente, un guardia escoltó a Eclipse fuera de la celda. El pastor alemán luchó contra la correa, no queriendo irse. Len le lanzó un beso a Eclipse, y el perro soltó un gemido lastimero. Luego, la pesada puerta se cerró deslizándose. Morris entró, vestido con una camisa clerical sencilla sin corbata. Él y Len se habían conocido durante visitas semanales. Morris colocó una pequeña Biblia en la mesa.
Escuché que están preparando la cámara, dijo el capellán en voz baja. Pero quería estar contigo, a menos que prefieras lo contrario. Len ofreció una triste sonrisa. No, gracias, capellán. Me alegra que estés aquí. Oraron juntos, o más bien, Morris oró y Len escuchó, medio entumecido, medio esperanzado. Pensó en su difunta madre, quien lo crió para creer en la redención. ¿Cómo se sentiría sabiendo que su hijo estaba a punto de ser ejecutado por un crimen que no cometió? Sintió más pena por ella que por sí mismo. En medio de la oración, la puerta hizo clic al abrirse nuevamente. La directora Batista apareció, hablando bajo y rápido. Capellán, necesito un momento con el señor Jackson. Morris le dio a Len una mirada curiosa y se hizo a un lado. Batista se acercó, su rostro conflictivo. Jackson, hemos recibido nueva información que podría cuestionar tu participación en el asesinato de Coninkite. Sobre esa base, he asegurado un breve aplazamiento de la inyección. 2 horas, a partir de ahora. Len se congeló, apenas capaz de procesar. ¿Aplazamiento? ¿Qué significa eso? Significa que no vas a morir a las 9. El procedimiento está en espera hasta las 11. Necesitamos verificar la autenticidad de nuevos registros financieros que podrían indicar que fuiste incriminado. Si se confirman, el gobernador podría otorgar una suspensión formal y abrir una investigación. Len parpadeó, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Es en serio? He estado diciendo que era inocente desde el principio. Ahora, finalmente, alguien me cree. Batista exhaló. Esto no es una confirmación de inocencia aún, pero tenemos razones para dudar de la validez de tu condena. El detective del Aqua está presionando por una revisión exhaustiva. La mente de Len se tambaleó, un torbellino de emociones, alivio, ira, esperanza, confusión. Encontró sus manos temblando. Podría vivir, al menos por unas horas más. Miró a Morris, quien parecía igualmente atónito. Permanezco aquí y continuaré coordinando, continuó Batista. Te mantendremos en esta habitación bajo vigilancia. Si la evidencia resulta, detendremos la ejecución por completo. Los ojos de Len ardían con lágrimas que no había dejado salir en años. Un guardia entró, entregándole un auricular telefónico a Batista. Ella respondió, haciéndose a un lado. Mientras tanto, el capellán Morris susurró, Leonard, esto podría ser el milagro por el que oramos. No puedo creerlo, susurró Len en respuesta. No quería esperar. Si se cae, ¿cómo enfrento la aguja de nuevo? Morris tocó el hombro de Len con una mano reconfortante. Lo enfrentas con la misma dignidad que has tenido todo el tiempo. Pero tengamos fe en la verdad. Len se frotó los ojos, tantos pensamientos competían por atención. Si vivo, ¿a dónde voy? ¿Qué pasa con Eclipse, conmigo y Ellen? Otra ola de ansiedad lo invadió. 5 años tras las rejas habían destruido sus finanzas, su trabajo, su sentido de normalidad. Incluso si salía libre, estaría comenzando desde -0. Pero eclipsando todo eso estaba la urgente realización, podría no ser ejecutado hoy. Batista colgó el teléfono, acercándose con una calma forzada. Jackson, quédate aquí. Te actualizaremos tan pronto como sea posible. Gracias, logró decir Len, con voz temblorosa. Gracias por darme una oportunidad. Ella apretó los labios en una línea delgada, claramente lidiando con la gravedad moral de la situación. Luego salió, cerrando la puerta tras ella. Morris retomó su asiento cerca del catre. ¿Te gustaría hablar sobre cómo te sientes? Len dio un asentimiento tembloroso, aunque las palabras parecían inadecuadas. Estoy aterrorizado, admitió. Aterrorizado de esperar, aterrorizado de no hacerlo. Estaba listo para morir. Ahora tengo que preguntarme si podría vivir, y eso es igual de aterrador. El capellán le entregó una taza de agua del pequeño lavabo.
Es comprensible. Pero no importa que, no estás enfrentando esto solo. Se sentaron en silencio, ocasionalmente interrumpidos por el pitido del intercomunicador o los pasos en el corredor. El reloj avanzaba los minutos, 9:15, 9:30, 9:45. Cada momento que pasaba era una paradoja, un alivio de la muerte, pero también una cuenta regresiva hacia un posible segundo desamor si la evidencia resultaba inconclusa. A las 9:52, la puerta zumbó al abrirse nuevamente. Esta vez era un guardia llamado Tattel. Se hizo a un lado mientras Eclipse irrumpía en la habitación, tirando de su correa, con la cola barriendo de un lado a otro. Len se puso de pie, atónito. ¿Qué está pasando? Tattel se encogió de hombros. La directora dijo que podrías querer a tu perro aquí mientras esperas. Pensó que ambos podrían necesitar la compañía. Len se hundió de rodillas, abrazando a Eclipse. Esta pequeña concesión de humanidad lo abrumó. Eclipse gimió felizmente, lamiendo su barbilla. El capellán Morris sonrió, retrocediendo para darles espacio. Len susurró al oído de Eclipse, tal vez no hemos terminado todavía, pequeño. Tal vez aún tenemos tiempo. Y por primera vez desde su arresto, Len sintió algo que temía que nunca volvería a sentir, una esperanza genuina y sin filtros. Antón Delacqua paseaba por la oficina de la directora Batista mientras ella manejaba llamadas telefónicas con el consejo del gobernador. Ellen Griggs estaba sentada en una silla junto a la ventana, demasiado tensa para hablar. El reloj en la pared marcaba las 10:05, tenían menos de una hora en el aplazamiento. El teléfono del detective vibró, otro mensaje de su contacto. Lo leyó, con los ojos ensanchándose. Rastrearon las corporaciones fantasma en la red de Koninkaid a un hombre llamado Walton Green, un arreglador conocido por orquestar asesinatos y montar pruebas. Green desapareció poco después del juicio de Len Jackson. La directora Batista colocó una mano sobre el micrófono del teléfono. ¿Arreglador? Entonces, Koninkaid podría haber contratado a este Green para lidiar con enemigos, o Green era parte de un complot más grande. Antón asintió. ¿Y si Koninkaid quería incriminar a Jackson, o si alguien más contrató a Green para matar a Koninkaid y montar a Jackson, eso pone todo el caso bajo sospecha? Batista presionó el teléfono de nuevo contra su oído. ¿Estás escuchando esto, consejero? Sí, correcto. Green ni siquiera fue mencionado en el juicio. El pulso de Ellen se aceleró. Nunca había oído el nombre de Walton Green en ningún documento del caso o en las noticias. ¿Hay algo que vincule a Green con la noche del asesinato? Antón miró el mensaje de nuevo. Aún no. Solo sabemos que movió grandes sumas de dinero, posiblemente dinero para silenciar. Necesitamos un vínculo directo, como transferencias bancarias cerca del momento de la muerte de Koninkaid, o prueba de que Green estaba en Redwood City esa noche. Ellen se puso de pie, con los puños apretados. ¿Cómo conseguimos esa prueba en los próximos 50 minutos? Antes de que Antón pudiera responder, la puerta se abrió. Entró un hombre mayor con postura encorvada y semblante severo. Ellen lo reconoció por la cobertura mediática, Thomas Joerger, un fiscal de distrito asistente que alguna vez defendió el veredicto contra Len. Ella se congeló, insegura de por qué estaba allí. Joerger se enderezó, mirando a Batista y Antón. Me dijeron que encontraron nueva evidencia que podría detener esta ejecución. Me gustaría verla yo mismo. Antón frunció el ceño, pero comenzó a explicar. Hemos descubierto posibles vínculos entre Koninkaid y un arreglador conocido llamado Walton Green, compañías fantasma, transacciones bancarias secretas, suficientes para generar grandes dudas sobre el papel de Jackson. Joerger cruzó los brazos. Yo personalmente llevé el caso. A menos que tengan pruebas sólidas de que Jackson no estuvo cerca de la escena o que alguien más cometió el crimen, no puedo apoyar una suspensión. Los ojos de Ellen brillaron. ¿No puedes apoyar una suspensión incluso si hay dudas?
Se supone que el sistema requiere culpabilidad más allá de una duda razonable. ¿No es la posibilidad de un asesino contratado más que suficiente? Joerger apretó los labios. Señorita Griggs, todos los convictos dicen ser inocentes. El asesinato de Koninkai tenía huellas parciales de Jackson en el arma, de un cuchillo que una vez estuvo en posesión de Jackson. Antón interrumpió. Admitió poseer un cuchillo similar, pero juró que se lo robaron de su camioneta semanas antes. Eso nunca se investigó a fondo. No teníamos motivos para hacerlo, las huellas coincidían, contraatacó Joerger. Batista terminó su llamada telefónica, exhalando bruscamente. Caballeros, concéntrense. Tenemos tiempo limitado. El consejo del gobernador quiere un vínculo directo entre Green y la escena del crimen o la víctima que justifique una suspensión. De lo contrario, la inyección procede a las 11. Antón tocó impacientemente su teléfono, enviando un mensaje a su contacto. Encuentra prueba de que Green estaba en Redwood City la noche del asesinato. Ellen se volvió hacia Joerger, con voz temblorosa de emoción. Pusiste a un hombre inocente en el corredor de la muerte. Si estamos en lo cierto, debes hacerlo honorable y ayudar a detener esto. Por un momento, la mirada de Joerger vaciló con algo parecido a la duda. Se aclaró la garganta. Nunca querría que un hombre inocente muriera, pero especular sobre un arreglador no es suficiente. Muéstrenme un recibo de hotel, una imagen de cámara de seguridad, cualquier cosa que coloque a Green en el lugar del asesinato. El teléfono de escritorio de Batista sonó de nuevo. Lo tomó. Sí. Luego sus ojos se iluminaron. Sí, entendido. Esperaré. Se volvió hacia ellos, cubriendo el micrófono. Del Aqua, tu contacto dice que encontraron un grupo de llamadas desde el teléfono desechable de Green que se conectaron cerca de Redwood City la noche del asesinato. Están obteniendo registros de ubicación. El corazón de Antón se disparó. Eso es algo. ¿Dónde exactamente? Batista transmitió la pregunta a quien estaba en la línea, escuchó y asintió, luego dejó el teléfono. Estaba a 1 milla del ático de Koninkai en el momento aproximado de la muerte. Las llamadas terminaron abruptamente alrededor de la medianoche, que es la ventana estimada de la muerte de Koninkai. Ellen casi jadeó. Eso colocaba a Green en la escena, o al menos muy cerca. Eso prueba que Green realmente mató a Koninkai. No definitivamente, dijo Joerger, aunque la certeza en su tono se estaba resquebrajando. Pero muestra que un sospechoso alternativo estaba allí. Batista marcó de nuevo al consejo del gobernador, resumiendo los nuevos hallazgos. Después de un intercambio tenso, colgó. Volverán a llamar con una decisión. Esto podría ser suficiente para una suspensión de ejecución a corto plazo. Joerger murmuró, sería una gran vergüenza si Jackson es inocente, todo el juicio fue de alto perfil. Él presionó sus palmas contra sus sienes. ¿Vergüenza? La vida de Len está en juego. Antón se interpuso entre ellos. Joerger, si tienes algo de decencia, apoyarás la verdad. Fui el detective principal, ahora veo cómo se orquestó el caso. Alguien quería una condena rápida. Podríamos haber sido engañados. Necesito ver los registros telefónicos yo mismo, insistió Joerger, pero su voz traicionaba que estaba nervioso. El teléfono de escritorio de Batista sonó nuevamente. Lo tomó, escuchó en silencio, luego respondió, sí, entendido. Gracias. Colgó el teléfono, tragando saliva. El gobernador otorga una suspensión temporal de ejecución. 48 horas para finalizar la investigación. Ellen se desplomó en la silla, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. ¿48 horas? Eso significa. Batista la miró amablemente. Significa que Leonard Jackson no morirá a las 11 hoy. La ejecución está fuera de la mesa, al menos por los próximos 2 días, mientras confirmamos la evidencia. Si es lo suficientemente sólida,
toda la condena podría ser anulada. Antón cerró los ojos, con los hombros caídos. Lo hicimos a tiempo. Gracias a Dios. Joerger se quedó en silencio, con la boca apretada en una línea delgada. Ellen supuso que su mente estaba girando, tratando de descifrar cómo salvar su propia reputación. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Ellen se lanzó hacia adelante y tomó la mano de Batista. Gracias, directora, por no ignorar la posibilidad. Batista asintió. Nunca querría supervisar la ejecución de un hombre que podría ser inocente. Delacqua, señorita Griggs, vengan conmigo. Necesitamos informar a Jackson de la suspensión. Y así dejaron la oficina, con los corazones latiendo con una esperanza inesperada. Para Ellen, un peso pesado que había llevado durante 5 años se alzó. Len podría vivir, y tal vez, solo tal vez, el verdadero asesino o asesinos serían expuestos. Len no podía dejar de pasear por su celda. Eclipse yacía observándolo, con la cabeza sobre las patas, ocasionalmente girando esos ojos azules para seguir sus movimientos. El capellán Morris se había ido después de la última actualización de la directora, dejando a Len luchando con el torbellino de posibilidades por su cuenta. Había comenzado a temer que la falta de noticias adicionales significaba que la pista de última hora era un callejón sin salida. Pero entonces, el clank metálico de la puerta lo sobresaltó. La directora Batista entró, con Ellen justo detrás de ella, y detrás de Ellen estaba Antón Delacqua, un rostro que Ellen reconoció pero con el que no había hablado desde el juicio. La presencia del detective envió un pico de temor a través del pecho de Ellen. Señor Jackson, comenzó Batista, con la voz cuidadosamente compuesta, acaba de llegar la noticia del Consejo del Gobernador. A la luz de nueva evidencia, su ejecución ha sido suspendida por 48 horas, pendiente de una mayor investigación. Len se congeló. ¿Suspendida? ¿Quiere decir que no voy a? Batista ofreció un pequeño asentimiento. No será ejecutado hoy. Un profundo alivio invadió a Len, sus rodillas casi se doblaron. Podría haber colapsado si Ellen no se hubiera apresurado a sostenerlo. La tensión que se había acumulado hasta un borde afilado de repente se aflojó, dejándolo mareado. Estoy tan feliz, sollozó Ellen, con lágrimas derramándose. Lo atrajo hacia un abrazo. Eclipse se levantó de un salto, ladrando como si celebrara el momento. Delacqua se aclaró la garganta. Jackson, soy el detective Antón Delacqua. Fui el investigador principal en tu caso. Estoy aquí porque lo siento. Puede haber habido un esfuerzo orquestado para incriminarte. La respiración de Len se detuvo. Siempre había sospechado corrupción o al menos negligencia, pero escuchar esto abiertamente admitido por el detective que construyó el caso era surrealista. Les dije a los tribunales desde el primer día que no maté a Coninkide, dijo Len, con la voz temblorosa. Ahora, después de 5 años. Delacqua bajó la mirada. Tenía dudas desde hace un tiempo. Fallé en actuar antes. Sin excusas. Estoy trabajando para corregirlo. Ellen colocó suavemente una mano en el brazo de Len. Encontramos evidencia sólida que apunta a alguien más, posiblemente un asesino contratado, Walton Green. Estaba cerca de la escena, tenía vínculos con Coninkide, registros financieros que nunca vimos antes. Len dejó escapar una larga exhalación temblorosa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Batista respondió, los investigadores profundizarán. Si la nueva evidencia prueba tu inocencia, podría ser completamente exonerado. Ellen apretó la mano de Len. Podría ser libre. No solo vivo, libre. Él la miró, abrumado. Durante años, la libertad fue un espejismo, ahora estaba al alcance, pero con la posibilidad venía el terror. ¿Y si se escapaba de nuevo? Eclipse soltó un ladrido corto, como para romper la tensión. El pastor alemán luego colocó una pata en el muslo de Len, exigiendo atención.
Len se arrodilló para acariciar las orejas del perro, con lágrimas en los ojos. Oye, pequeño, tenemos más tiempo, ¿ves? La directora miró su reloj. El protocolo dicta que te traslademos fuera del área de espera final, de vuelta a una celda de máxima seguridad, pero no será el corredor de la muerte. Tendrás una audiencia ante un juez pronto. El detective Delacqua y la señorita Griggs pueden reunir más evidencia en ese tiempo. Si todo sale bien, el fiscal de distrito podría desestimar los cargos por completo. Len se levantó lentamente, girándose hacia Batista. Gracias por darme una oportunidad, por dejarme ver a Eclipse, por no ignorar la pista. Ella pareció sopesar su respuesta. Solo hice lo que espero que cualquiera en mi posición haría. Me alivia que puedas ser inocente, y lo siento por todo lo que has pasado. Ellen se secó las lágrimas. Seguiré visitando. Lucharé por ti. Un torbellino de emociones complicadas recorrió a Len, felicidad, miedo, gratitud. Extendió la mano y tomó la de Ellen, ignorando la presencia de la directora y el detective. Ellen, si esto es real, si realmente salgo. Hizo una pausa, con los ojos mirando a Eclipse. Dios, ni siquiera sé cómo empezar de nuevo. Ellen sonrió a través de sus lágrimas. Lo resolveremos, un día a la vez. Batista señaló al guardia que estaba justo afuera. Es hora de trasladar al señor Jackson a un ala diferente. Su mirada se desplazó a Eclipse. Permitiremos que el perro permanezca durante el papeleo, pero luego la señorita Griggs debe llevárselo a casa. Te mantendremos actualizado. Len asintió. Se inclinó, abrazando a Eclipse. Te veré pronto, pequeño, murmuró. Esperaba que esas palabras fueran ciertas y no un aplazamiento cruel. Un momento después, el guardia escoltó a Ellen y a Eclipse al pasillo. Len logró un pequeño saludo antes de que la puerta se cerrara, encerrándolo de nuevo. Pero esta vez, la celda no se sentía como una cámara de ejecución. Se sentía como un lugar para esperar, una celda con un fin a la vista. Delacqua se quedó. Jackson, sé que tienes todas las razones para odiarme, pero haré todo lo que esté en mi poder para asegurar que la verdad salga a la luz. Len lo miró con ojos cansados. No te odio. Estoy enojado, sí. Perdí 5 años. Pero si puedes ayudar a corregir las cosas. Delacqua inhaló bruscamente. Lo haré. Luego él también salió, dejando a Len solo en un torbellino emocional. Se hundió en el catre, temblando por la adrenalina acumulada. En la esquina de la celda, notó los restos de la hamburguesa que no había comido. Su apetito aún no había regresado, pero tal vez más tarde, después de que el impacto se disipara, se daría cuenta de que estaba libre de la muerte inminente. Tal vez entonces podría comer, soñar, planear. Fuera, escuchó ecos distantes, charlas por radio de los guardias, el ajetreo de la vida en prisión continuando. Pero debajo de todo, un cambio sutil, la inyección letal que había ensombrecido la mañana fue cancelada. Y por primera vez en años, Len se sintió parte del mundo de los vivos, no un espíritu condenado esperando el olvido. La noticia de la suspensión de la ejecución se extendió rápidamente, desatando indignación y alivio por igual. Los manifestantes fuera de la prisión de Ironwood estaban inicialmente atónitos. El grupo que pedía justicia por Koninkaid acusó al gobernador de capitulación débil. La facción contra la pena de muerte celebró, sosteniendo carteles que decían la vida gana hoy y inocente hasta que se pruebe lo contrario. Ellen navegó a través de la multitud, con Eclipse jadeando a su lado. Los reporteros la rodearon, con cámaras grabando y micrófonos empujados en su dirección. Señorita Griggs, ¿cómo se siente con la suspensión de la ejecución? ¿Tiene pruebas de que Leonard Jackson fue incriminado? ¿Presionará por una compensación si es exonerado? Ellen levantó una mano, protegiendo su rostro. Por favor, sin comentarios ahora mismo, dijo, con la voz temblorosa. Solo estoy tratando de llegar a casa.
Déjenos pasar. En el caos giratorio, un hombre con un traje impecable se interpuso en su camino, bloqueándolo. Disculpe, señorita Griggs, Eric Stein de Canal 7. Si tiene un momento. Pero entonces, un agarre firme en su hombro la apartó. Muévanse, gente, déjenla pasar, exigió una figura alta con uniforme de policía. Un oficial abrió paso entre la multitud, permitiendo que Ellen y Eclipse llegaran sanos y salvos a su camioneta. Agradeció al oficial en voz baja. Una vez en la camioneta, cerró las puertas y se sentó por un minuto, con el corazón latiendo con fuerza. Eclipse gimió, como si percibiera su angustia. Lo hicimos, murmuró al perro. Compramos tiempo para Len. Suspirando, Ellen encendió el motor y se alejó de la prisión. Sintió un enorme alivio ensombrecido por un hecho inquietante: la ciudad iba a ser desgarrada por este escándalo. Durante 5 años, todos creyeron, o fingieron creer, en la narrativa cerrada. Ahora las grietas eran visibles, y alguien era responsable de orquestarlo. Su teléfono sonó, un mensaje de un número desconocido. Puedo ayudar a probar la inocencia de Leonard. Contáctame. Frunció el ceño. ¿Podría ser una pista falsa? La ciudad estaba llena de oportunistas que podrían querer explotar un caso de alto perfil. Decidió reenviarlo a Delacqua más tarde. Finalmente llegó a su pequeña casa en las afueras de la ciudad. La sala de estar se sentía claustrofóbica, con cajas medio empacadas apiladas contra las paredes. Nunca se había sentado completamente después de mudarse del apartamento que una vez compartió con Len, insegura de si Redwood City era siquiera su hogar ahora. Eclipse correteó, buscando su tazón de agua. Ellen lo llenó y lo puso en el suelo, luego se derrumbó en el sofá, enterrando su rostro en sus manos. Estaba aliviada, pero sus nervios estaban deshechos. 48 horas, susurró. Tenemos 48 horas para encontrar pruebas concluyentes. Eclipse lamió agua, luego se acercó para descansar su barbilla en el cojín del sofá junto a ella. Acarició su cabeza distraídamente. No podemos fallarle ahora. Mientras tanto, el detective Delacqua condujo a través de la ciudad hacia el departamento de policía de Redwood City. Pretendía enfrentarse a viejos colegas, rebuscar en archivos antiguos. Necesitaba ver los registros de la cadena de evidencia, las entrevistas a testigos, todo. En un semáforo, revisó los nuevos datos de su contacto. Los registros telefónicos de Walton Green eran significativos: llamadas hacia y desde un número no rastreable cerca del ático de Conincade la noche del asesinato. La llamada final fue a las 12:07 de la mañana, minutos antes de la hora estimada de la muerte de Conincade. Luego, el teléfono se apagó, nunca más usado. Al estacionarse en el lote de la estación, Antón se preparó. Van a odiarme por anular una condena importante, pero estaba más allá de esa preocupación. Entró, pasando las miradas sospechosas de los uniformados que lo reconocieron. Encontró una pequeña sala de registros en el sótano, confrontó al empleado con una solicitud de todos los materiales del caso de asesinato de Conincade. Esos han sido archivados, refunfuñó el empleado. No es estándar que los abra sin permiso. Mostró su placa. Esto es oficial. Tenemos una posible condena errónea. El rostro del empleado palideció. Revisó un sistema informático, luego desapareció en los archivos. Después de unos 10 minutos, el empleado regresó con varias cajas polvorientas. Firma aquí, dijo, empujando un formulario hacia adelante. Delacqua garabateó su nombre. Llevó las cajas a una sala de interrogatorio sin usar, cerró la puerta y comenzó a excavar. El olor rancio del papel viejo y el rasguño del cartón subrayaban cuán descuidados estaban estos registros. Algunos eran duplicados de lo que ya sabía: fotos de la escena del crimen, declaraciones de vecinos que escucharon un grito alrededor de la medianoche. Algunas declaraciones eran contradictorias, pero la fiscalía había seleccionado cuidadosamente lo que mejor respaldaba la culpabilidad de Len.
Luego encontró un informe etiquetado como análisis forense de la escena del crimen número 2, fechado 3 días después del asesinato. Nunca había visto un número 2 antes. Solo recordaba un informe forense oficial en el juicio. Este segundo podría haber sido ocultado. Lo abrió, huellas parciales no identificadas, que no coincidían con Leonard Jackson ni con la víctima, señales de entrada forzada desde una ventana que conducía a la escalera de incendios. Rastros de residuos de pólvora no consistentes con el arma homicida descubierta. El pulso de Antón se disparó. Colin Kite supuestamente fue apuñalado hasta la muerte. ¿De dónde venía el residuo de pólvora? Este segundo informe nunca se presentó como evidencia. Encontró una nota final: debido a problemas en la cadena de custodia, estas muestras se consideraron inconclusas y no se enviaron al expediente principal del caso. Cerró la carpeta de golpe, con la sangre hirviendo. Esto apuntaba a un posible segundo agresor o al menos a un método de asalto alternativo. Si Colin Kite había sido amenazado con un arma de fuego o una segunda persona disparó un tiro que falló, cambiaba drásticamente la narrativa. Salir de la estación con estos registros no aprobados podría ser complicado, pero Antón pensó que si los superiores querían bloquearlo, lo harían de todos modos. Se acercó al empleado. Me llevo estos. Regístralos como revisión activa, pon mi nombre como líder. El empleado abrió la boca para protestar, luego leyó la determinación en los ojos de Antón y no dijo nada. De vuelta en su auto, la mente de Antón giraba. La evidencia ensombrecida de huellas, entrada forzada, residuos de pólvora, alguien había enterrado o ignorado sistemáticamente estos hallazgos. Si los compartía con el fiscal de distrito o con la directora Batista, confirmaría aún más que la investigación fue corrupta. Otra pieza en el rompecabezas que podría salvar a Len. Miró la hora, 12:30 del mediodía. Tenían hasta alrededor de las 11 de la mañana dentro de 2 días para la suspensión oficial. Rezó para que fuera suficiente. Thomas Joerger estaba de pie en la ventana de su oficina de abogados en el centro de Redwood City, con el teléfono presionado contra su oído. Como fiscal de distrito asistente que procesó a Len, estaba en modo de control de daños. Entiendo, señor, dijo al teléfono. Estamos realizando un reexamen exhaustivo. Una pausa. Sí, absolutamente. Mi equipo ayudará de cualquier manera posible. Colgó, golpeando el teléfono. Esa llamada fue del fiscal de distrito elegido, amenazando con culpar a Joerger si Len Jackson era realmente inocente. Las carreras políticas estaban en juego. El juicio de Len había sido un punto culminante en la carrera de Joerger. Si se desmoronaba, la oficina del fiscal de distrito podría culpar a Joerger por el manejo de la evidencia. Joerger tomó un momento para reflexionar sobre el caso. Hace 5 años, la víctima, Raymond Colin Kite, había sido una figura poderosa local, bien conectada con los funcionarios de la ciudad. La posibilidad de que alguien más que Len fuera culpable nunca pareció cruzar las mentes oficiales. Sin embargo, ahora los detalles lo atormentaban, especialmente los registros telefónicos recientemente descubiertos y rumores de pruebas forenses ocultas. Su puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre bajo y delgado con ojos ansiosos. Brice Corrian, un abogado joven. Señor, el Redwood Press publicará una historia en primera plana mañana. El detective del Aqua descubre pruebas forenses faltantes en el caso Jackson. ¿Quieren su comentario? ¿Los ojos de Joerger se abrieron de par en par? ¿Pruebas forenses faltantes? Ese debe ser el segundo informe de la escena del crimen que nunca vi. Del Aqua está cavando profundo. Corrian asintió. Dicen que las huellas de pies y los residuos de pólvora nunca se mencionaron en el juicio. Si es cierto, es un gran golpe a la integridad de la fiscalía. Maldiciendo en voz baja, Joerger paseó. Contacta al laboratorio forense. Quiero saber quién manejó ese segundo informe. Y contacta a los últimos asociados conocidos de Walton Green.
Si Green realmente estuvo en Redwood City la noche en que murió con Kincaid, necesitamos confirmarlo o refutarlo ahora mismo. En este momento, parecemos incompetentes o peor. Corrían garabateo notas. ¿Y si confirmamos la participación de Green? Joerger cerró los ojos, sintiendo un dolor de cabeza palpitante. Entonces tenemos que admitir que podríamos haber condenado al hombre equivocado. Cambiamos la culpa al círculo de Kincaid o a los oficiales investigadores que nos engañaron. Eso es política. Corrían salió, y Joerger se hundió en su silla. La narrativa una vez segura se desmoronaba. Repasó el juicio en su mente, cuán confiado estaba en esa huella parcial en el cuchillo, como el supuesto motivo de Len de venganza por un negocio fallido se vendió al jurado. Los verdaderos enemigos de la víctima, los socios turbios de Kincaid, nunca se mencionaron. Se preguntó si fue cómplice en un encubrimiento o simplemente ciego. Un recuerdo lo golpeó. El día antes del juicio, un importante inversor inmobiliario vino a su oficina, elogiando su dedicación. ¿Ese inversor presionó para mantener la historia más grande enterrada? Miró el teléfono. Tal vez era hora de hacer algo correcto por una vez. Si la evidencia apuntaba a un montaje, preferiría ayudar a corregirlo que ser etiquetado como el abogado que ejecutó a un hombre inocente. Tomando su abrigo, Joerger salió. Tenía un lugar a donde ir, el centro de datos de las fuerzas del orden, donde podrían existir las huellas digitales de las llamadas telefónicas y los registros financieros. Si encontraba algo que vinculara a Green o a alguien más con el asesinato de Kincaid, se lo entregaría a Delacqua. ¿Expiación? Posiblemente. Pero también podría ser la única manera de salvar su carrera. De vuelta en el ala de máxima seguridad de Ironwood, Len estaba sentado en un catre estrecho, inquieto. Era cerca de la medianoche, el fluorescente zumbando en el techo. El día había sido un torbellino, de una muerte casi segura a una suspensión oficial. Había sido interrogado por los oficiales de la prisión, le pidieron que firmara nuevos formularios. El capellán Morris había pasado a verlo. Eclipse y Ellen fueron enviados a casa hace horas. Intentó dormir, pero el torbellino de pensamientos lo hacía imposible. Pasos resonaron en el corredor. Un guardia se detuvo en los barrotes. «Jackson, ¿estás despierto?» Len se sentó. «Sí», dijo en voz baja. El guardia tenía una mirada amable. «Solo quiero decir que me alegra que sigas aquí. Los rumores dicen que podría ser inocente». Len logró una pequeña sonrisa. «Gracias». El guardia asintió y continuó su patrulla. Len se recostó, cerrando los ojos. Imágenes de Eclipse destellaron en su mente, la primera vez que vio al pastor alemán en un refugio de rescate, con la cola moviéndose detrás de barrotes fríos, suplicando por una oportunidad. Estuvimos ambos tras las rejas una vez, pensó Len sombríamente, pero él salió mucho antes. Gradualmente, el agotamiento lo venció. Cuando se sumió en el sueño, fue el sueño más profundo que había tenido en años. Despertó antes del amanecer, sobresaltado por un sueño en el que vagaba por Redwood Creek con Eclipse sin correa, libre como el viento. Sentándose, notó a un guardia en la puerta nuevamente. «Jackson», dijo el guardia, «acaban de informarnos que te están trasladando fuera de máxima seguridad, a una retención previa a la liberación, pendiente de una audiencia». El pulso de Len se aceleró. «Ya. Parece que sí. Quieren que estés listo en una hora». Len se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza. Esto tenía que ser una señal de que la evidencia estaba inclinando a los oficiales hacia su absolución. Preliberación. Las palabras lo llenaron con una sensación eléctrica de posibilidad. El austero vehículo de transporte de la prisión de Ironwood llevó a Len al juzgado del condado. No había multitudes saludándolo esta vez, solo una mañana tranquila. 2 oficiales lo condujeron por una entrada lateral, lejos de la mirada pública. Los pisos de mármol del edificio brillaban bajo luces brillantes.
Era surrealista pisarlos con grilletes. Ellen estaba sentada en un banco en el pasillo, vestida con jeans y un suéter, con el cabello recogido en una coleta suelta. Corrió hacia él, ignorando las protestas del guardia, y rápidamente tomó sus manos. Eclipse no estaba permitido, pero por la mancha de baba en su suéter, Len podía decir que había dejado al perro en el auto o en casa no hacía mucho. ¿Estás bien?, preguntó ella sin aliento. Len asintió, más en paz de lo que había estado en mucho tiempo. Mejor que ayer. ¿Qué está pasando? Una audiencia de emergencia ante el juez Álvarez, explicó ella. El detective del Aqua, la directora, y créalo o no, el fiscal de distrito asistente Joerger, están todos cooperando para presentar la nueva evidencia. Su boca se abrió de sorpresa. ¿Joerger está ayudando? Ella se encogió de hombros. Parece que se dio cuenta de que es más grande que solo salvar la cara. Si confirman que el segundo informe forense fue suprimido, el juez podría liberarte bajo fianza o incluso desestimar los cargos si la evidencia es abrumadora. Len apretó la mano de Ellen. Tú también estuviste despierta toda la noche, ¿verdad? Ella tragó saliva. Lo haría 1.000.000 de veces si significara salvarte. Un alguacil apareció. Vamos, el juez está listo en la sala. Un silencio reinó. El juez Álvarez presidía con un rostro severo. Len fue guiado a la mesa de la defensa. Sorprendentemente, el hombre sentado a su lado era un abogado de la oficina del defensor público. Alguien nuevo que había sido asignado después de que el abogado original de Len se jubilara. Este abogado parecía determinado. Al otro lado del pasillo, Joerger estaba solo, ya no exudando la arrogancia que había mostrado hace 5 años. El detective del Aqua estaba detrás de él, sosteniendo carpetas. La directora Batista y 2 representantes del consejo del gobernador también estaban presentes. Se sentía como una extraña coalición de partes, una vez enemigas, ahora compelidas por la gravedad de una posible injusticia. Álvarez examinó la sala. Estamos reunidos con poca antelación para abordar la evidencia recientemente descubierta con respecto a la condena de Leonard Jackson. Señor Joerger, como fiscal en el juicio original, por favor resuma la situación. Joerger se puso de pie, se aclaró la garganta. Su señoría, desde que se otorgó la suspensión de ejecución ayer, han surgido hallazgos significativos. Primero, los registros telefónicos sugieren que un sospechoso llamado Walton Green, conocido por contratos violentos, estaba a 1 milla del lugar de la víctima en el momento de la muerte. Segundo, un aparente segundo informe forense de la escena del crimen nunca se presentó en el juicio. Indica huellas que no coinciden con el señor Jackson y posible residuo de arma de fuego. También hay evidencia de que la huella parcial en el arma homicida supuesta podría provenir de una ocasión separada y posiblemente fue transferida. Un murmullo bajo recorrió la sala. Las cejas del juez se alzaron. ¿Estás admitiendo que esto fue ocultado? El tono de Joerger transmitía tanto vergüenza como sinceridad. No puedo confirmar quién lo ocultó, pero nunca llegó a mí ni a la defensa. Dados estos desarrollos, el Estado concede que la condena del señor Jackson ya no se sostiene en terreno sólido. Un jadeo audible escapó desde atrás de Len, tal vez Ellen o alguien más. Len solo miró a Joerger, atónito por la enormidad de sus palabras. El juez Álvarez se volvió hacia el lado de la defensa. Señor Boucher, como actual abogado del señor Jackson, ¿tiene una moción? Boucher, el nuevo abogado de Len, se levantó. Sí, su señoría. Solicitamos anular la condena y liberar al señor Jackson inmediatamente, pendiente de un posible nuevo juicio o desestimación. El Estado ha admitido efectivamente defectos materiales en la evidencia de la Fiscalía. La mirada de Álvarez pasó de la defensa a Joerger. Señor Joerger, ¿el Estado se opone a anular la condena? Después de una pausa tensa, la voz de Joerger vaciló. No lo hacemos. El Estado no procederá con el veredicto original. El juez se inclinó hacia adelante.
Entonces no veo razón para retener al señor Jackson más tiempo. Golpeó su mazo. Moción concedida. Señor Jackson, por la presente queda liberado bajo su propia recognición, pendiente de cualquier nuevo cargo que el Estado pueda presentar, pero por lo que veo, no tiene ninguno. Este tribunal se disculpa por la injusticia que ha soportado. El sonido del mazo resonó en los oídos de Len como un trueno. Los guardias retiraron sus grilletes. En ese momento surrealista, sintió que el mundo entero se inclinaba sobre su eje. Aplausos estallaron desde Ellen y otros en la galería. Las lágrimas nublaron la visión de Len. Se volvió hacia Ellen, ella corrió hacia adelante, frente a todos, y se abrazaron. Delacqua y Batista intercambiaron miradas aliviadas. Incluso Joerger parecía sombríamente aliviado. Len tomó una respiración temblorosa, ya no un hombre condenado ni siquiera un prisionero. Era libre. El edificio que una vez representó una autoridad insuperable ahora se sentía como un lugar de liberación. Miró sus muñecas, enrojecidas por los grilletes. 5 años. Ellen susurró, «Estás volviendo a casa, Len». Él besó su frente, apenas creyéndolo. «Sí», susurró de vuelta, «vamos a casa». Emergieron a los escalones del juzgado bajo un sol brillante del mediodía. Ellen estaba en el brazo izquierdo de Len, guiándolo suavemente como si pudiera desvanecerse.